¿Cuántas veces has sentido miedo sin saber exactamente de qué? ¿Y si ese miedo no viniera del exterior, sino de lo que no te permites mirar dentro de ti? Hoy vamos a mirar de frente algo que muchas veces evitamos, nuestra sombra. Lo que niegas te controla. Lo que miras con conciencia deja de gobernarte desde la sombra. Hola, gracias por estar aquí. Vamos a encender una luz en ese sótano oscuro al que le damos la vuelta para bajar. Bienvenida. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. A ver, el miedo no es tu enemigo. El problema no es tener miedo, sino lo que haces con él cuando no lo quieres ver. Ahí es cuando nace la sombra. La sombra no es mala. Es el espacio donde hemos guardado lo que no supimos procesar. Emociones, partes nuestras que alguna vez juzgaron como débiles, malas o vergonzosas. Como cuando levantas la alfombra y empiezas a echar todas las cosas que quieres barrer para que no se vean, y lo vuelves a tapar. Pero cuando no miramos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a proyectar. Y lo vamos a ver proyectado en nuestra vida todo el tiempo, además. Ahí comienzan las ideas limitantes. No soy suficiente, voy a fracasar, nadie me comprende, no debo molestar. El amor siempre duele. Pero no todos los miedos son iguales. Perdón, hay diferencias. No todos los miedos son iguales. Y es importante que puedas diferenciarlos. Por eso es tan importante estudiar y comprender la sombra. Edgar, gracias por este tema que me fascina. ¡Wow! Gracias. Me interesa mucho comenzar con poder diferenciar miedos objetivos contra miedos subjetivos. Es que de repente hubo una tendencia a satanizar al miedo espantosa. Claro, por eso es tan importante entenderlos. Voy a hablarlo desde conceptos para comprender. El miedo objetivo es ese miedo que te va a cuidar, el que te protege, cuida tu integridad. Cuando evitas una situación de peligro real, es obvio, está ahí. O cuando pones un límite a tiempo, es ese miedo de ese viejo sabio, ese que te siente, el gut feeling, esta parte de la intuición que le sientes en el cuerpo. Claro, hay que aprender a escucharlo. Hay que aprender a escuchar el cuerpo, la sabiduría de tu cuerpo. Es la energía que te está diciendo cuídate, esa intuición activa. Yo recuerdo, por ejemplo, un día que solía coger taxis de la calle en la Ciudad de México, cuando ya era una época que peligrosa. Había muchos secuestros express. Exactamente, había muchos actos de delincuencia en los taxis. Pero bueno, yo necesitaba tomar taxis y no existía el Uber en aquel entonces. Eran estos bochitos que le llamábamos en la Ciudad de México verdes, que no tenían el asiento del copiloto. Exactamente, no tenían el asiento del copiloto, okay. Y entonces entrabas más hacia una parte trasera. Y lo tomé en la esquina de mi casa y en cuanto me subí sentí, bueno, desde luego percibí un olor a pipí muy fuerte, pero hubo algo en mí que instintivamente me dijo, bájate inmediatamente. El coche ya estaba andando porque ya se había puesto el semáforo en verde y el taxi ya había arrancado y yo le dije, deténgase en este momento, me tengo que bajar porque olvidé algo. ¿Lo escuchaste como este susurro, esta voz? No, lo sentí en todo el cuerpo, fue bájate en este momento. Y el taxista se molestó mucho y dijo, no me puedo parar, ya se subió y tengo el SIGA. Le dije, no importa, le pago el viaje, necesito bajarme porque olvidé algo. Yo insistía, olvidé algo, lo llevo a su casa, no, me voy a bajar caminando. Tu intuición activa total. Y bueno, pues ya me bajé, le pagué
yo creo que ni pedí el cambio, me fui corriendo porque había algo que me dijo, Cuídate. me protegió. Y qué interesante, porque analizando eso, por lo general nos hacemos pipí cuando tenemos mucho miedo. Claro, yo Entonces, dije, aquí ahí a alguien le fue muy mal y algo se hizo ocurrió. pipí por el miedo, claro. Quizá ahí algo ocurrió. Qué fuerte. Bueno, gracias por compartir. Gracias por compartir. Y es una forma de cómo se va a expresar, cómo va a querer decirte, cómo va a querer hablarte, cómo va a querer mostrarse. Y el cuerpo, esta forma de escuchar, aprender a escuchar ese lenguaje del cuerpo y de la intuición va a ser muy valioso. Cuando estoy hablando del miedo subjetivo, es este miedo que va a nacer desde las heridas pasadas, desde lo aprendido, desde lo que no es sanado, desde ese dolor que se ha convertido en sufrimiento y lo sigo abrazando, quizá de forma inconsciente, ¿eh? No es un peligro real. Y es muchas veces cuando yo hablo del arquetipo desde la sombra, por ejemplo, la sombra de la víctima, quizás sí viviste un acto donde te colocan en la víctima, pero abrazas una situación hacia el victimismo y te mantienes ahí. Eso sería la sombra. Por ejemplo, quizás sí tuviste una experiencia real que no miras, que no cuidas, que no atiendes, y eso te va llevando a estas memorias, y del dolor se va llevando al sufrimiento y lo vas cargando, te identificas con él y no lo sueltas y vives como tal. Y entonces es un miedo totalmente subjetivo, ya no está ahí el peligro. Pero tú lo vives como tal. Tú lo vives como tal. Por eso puede ser totalmente imaginario, puede ser totalmente irreal, pero tú lo estás viviendo como real. Muchas veces son miedos aprendidos y esto va a alimentar la sombra de la sombra. Y ahí es cuando yo te invito a que tengas mucha atención, hagas un mindfulness todos los días con tus proyecciones, con el espejo, este famoso mirroring que está ahorita muy de moda, pero a fin de cuentas es lo que te muestra a través del otro. Claro, porque si es algo que no quieres ver, muchas veces es difícil identificarlo, ¿no? Claro, no lo vas a querer ver. Lo vas a ver fácilmente en el otro. Pero la vida te lo va a mostrar. O sea, a fin de cuentas es importante entender que eres tú. Eres tú y solamente tú quien está proyectando esto. Eres tú y solamente tú quien está viendo ese espejo. Eres tú y solamente tú quien está viendo esa ventana. Y para eso es tan importante, desde mi visión, el trabajo arquetípico. Porque eso me permite coger esta responsabilidad, ponerme estas gafas o este microscopio. Porque es muy interesante que lo que yo puedo ver es a través, digamos, de mis ojos o de mis gafas, de mis lentes. Porque si tú, por ejemplo, vamos a imaginar que te cambias un ojo y te pones un lente de un microscopio, tu mundo va a ser otro. Lo que vas a ver es otra cosa. Vas a ver un mundo microscópico. Hoy día que tanto la tecnología ha avanzado y podemos hablar de energías, nos estamos sensibilizando más y estamos pudiendo sentir más. Estamos ocupando más sentidos que los que nos enseñaron en la primaria. Pero, por ejemplo, cuando tú hablas del espejo, ¿podrías darme un ejemplo concreto de cómo podría yo ver en otro, en espejo, mi sombra? Maravilloso. Muchas veces creemos que la sombra solamente es lo que no me agrada o lo que yo rechazo. Pero también en sombra está lo que yo veo en otro que me agrada mucho, pero no lo veo en mí. Me lo está mostrando en un espejo. Y es importante entenderlo. Yo puedo ver a una persona exitosa, segura, y me fascina ver eso. Y por eso me encanta estar cerca, porque estoy viendo eso en esta persona. Pero esa persona está haciendo una gran labor, porque te está reflejando en espejo eso que está en ti. Aquí el trabajo del espejo es poderlo ver. Claro, quizá yo tengo esa misma pasión por algo, quizá yo puedo... No quizá, ¿qué crees? La tienes. Ahí está el espejo. Lo importante es poderlo colocar de manera consciente. Esto está en mí. Claro, aquí lo pusimos con estos talentos, estas características que nos encantan.
también ocurre con lo que no me gusta. ¿Y eso sería una proyección? Cuando proyecto. También puede ser un espejo. Yo lo veo, no me gusta esto de mi mamá. Y a fin de cuentas estás proyectando. Es asumir la responsabilidad de la proyección. Y hay otra desde mi visión, para trabajo con sombra, que es la ventana. ¿Por qué es la ventana? Porque simple y sencillamente te está mostrando un posible cuadro que tú lo puedes ver. Ahí sí lo puedes ver. Desde la ventana, ¿no? Desde una ventana. Sin estar tú en medio de lo que está sucediendo. ¿Cómo te ha servido a ti esto, por ejemplo? Yo he podido, por ejemplo, a través de la ventana, trabajar cosas muy profundas en mí para tomar decisiones y llevarme por caminos, por ejemplo, más amables. ¿Podrías ponernos un ejemplo claro? Por ejemplo, si me enseñaran en mi casa el dolor y el sufrimiento es el camino para lograr las cosas, eso, por ejemplo, yo lo tenía aprendido. Voy creciendo, mi conciencia, mi capacidad, también mi madurez, y a través de una ventana yo voy viendo eso que me enseñó específicamente, por ejemplo, diré mi madre, y veo los resultados y los caminos que va teniendo mi madre. Y entonces yo veo, hay muchas cosas en esa ventana que quizá yo estaba proyectando o quizá había otras cosas que me estaba reflejando, como el espejo. Sin embargo, era una ventana que yo estaba viendo porque no la estaba viviendo yo. Sin embargo, me permitía proyectar con esa claridad de ventana que yo podía elegir otro camino. Y así poder mover y construir hacia otro lugar, que no tiene que ver con el dolor, que no tiene que ver con esta parte del sufrir, que puedes vivir de otra manera. Y puede ser a través de un concepto, a través de un diálogo. Por eso es tan valioso el diálogo, la palabra, cuando estás en presencia. Por ejemplo, otra ventana muy bella, quizá te quede más clara. Estaba con una amiga que quiero muchísimo, Giovanna Reni, que acaba de escribir un libro maravilloso. Tengo muchas ganas de leerlo. Yo también tengo muchas ganas de leerlo. Editorial Planeta. Correcto. Luego, si podemos poner... Claro, pongo los datos en él. Gracias. Y espero poder entrevistar a Giovanna. Estábamos Giovanna y yo en un pasillo de Azteca, que en aquel entonces trabajábamos para la televisora. TV Azteca. En TV Azteca, en México. Y estábamos platicando, resolviendo el mundo y demás. Y salió el tema de el ser anciano y cómo envejecer. Y Giovanna me mostró a través de la ventana que podíamos envejecer de una forma fabulosa, saludable, fit, con una mente sana. Y me ayudó y me dio un gran regalo, Giovanna, y gracias, amiga, te amo, porque me hizo transformar el concepto que yo tenía de envejecer. Porque para mí, en mis referencias, envejecer era la abuelita, el abuelito con el bastón, viejito, así como con el chalecito. Claro, inclusive muchas veces muy idealizado, ¿no? La abuelita ahí en el, y cada vez en con el reposet. Cada vez con más achaques y cada vez con más pastillas y cada vez... Claro, y dependiente, muy dependiente y demás, ¿no? Y a través de esa ventana yo pude transformar referencias y con eso transformar patrones. Gracias, Edgar, porque sí, por ejemplo, ahora yo veo esa ventana con nuestra tía Cruz. Tenemos una amadísima tía Cruz en Madrid que acaba de cumplir 90 años y para mí es una referencia maravillosa de cómo quisiera llegar yo a esa edad, con esa capacidad, esa inteligencia brillante, tanta sabiduría, tanta independencia, porque ella vive sola y todos los días sale a caminar, no importa si llueve, no importa si hace un calor espantoso, no importa si está cayendo la nieve, todos los días sale a caminar y bueno, es una bellísima referencia de ventana de ese concepto de miedo a envejecer, porque yo sí de joven, yo recuerdo mucho que yo decía, es que yo no quiero llegar a ser viejito. Y gracias por mencionarla, porque ella me ha reforzado esa nueva visión de cómo envejecer. Y esa parte del sombra, recordando que estábamos hablando de la sombra, del miedo a envejecer, se me ha transformado por completo. Gracias a esa primera ventana que empezó a transformar mi conciencia del cómo envejecer con Giovanna, que por cierto su libro se llama Sustancias Incompletas. Con tía Cruz refuerzo
Y para mí hoy día es una referencia increíble de ver una mujer de 90 años, independiente, saludable. El año pasado viajamos a Austria y no permitió que le cargáramos ni siquiera su beliz, su equipaje, ni su bolsa de mano. No, sí, se regresó solita al hotel caminando sin saber alemán. Sin saber, sí, no. Es una maravilla. Y y en el avión nos estaba proponiendo el siguiente viaje. Y ella quiere llegar hasta los 110 años. Entonces, así, independiente, saludable, jovial. Y bueno, esas son el tipo de trabajos con ventana y con esta comparación con el tema de la sombra, que pueden ser nuestros miedos, como bien te dije, por ejemplo, el miedo a envejecer. No todos los miedos vienen a paralizarte. Algunos vienen a cuidarte. Aprende a diferenciarlos y a abrazar ambos. Antes de continuar, quiero invitarte a un regalo muy especial. Hemos preparado un mini curso gratuito en video sobre los 12 arquetipos de Carol Pearson. Aquí te explico uno por uno, del idealista hasta el gobernante, para que entiendas cómo esas fuerzas internas influyen en lo que piensas, sientes y decides. Conocerlos te va a ayudar a descubrir patrones que repites sin darte cuenta, entender mejor tus relaciones y tomar decisiones más conscientes. En pocas palabras, te dará un mapa para conocerte y usar lo mejor de ti en la vida cotidiana. El acceso es totalmente gratuito. Entra a info.seryoga.academy, regístrate y comienza hoy mismo este trabajo de exploración. Háblanos un poquito ahora sobre la sombra. Pues la sombra, como bien habíamos dicho en el episodio anterior, hablamos de los legados de Jung. Pues la sombra como tal es un arquetipo y la sombra es la sombra. Y los arquetipos tienen su sombra, evidentemente. Y la sombra misma, desde mi visión, tiene su propia sombra. ¿Qué quiere decir esto? Pues la sombra de la sombra... Es un trabalenguas. Claro, la sombra de la sombra, como los de los 3 tristes tigres. Aquí la sombra de la sombra va a ser la que proyecta. Evidentemente yo ni siquiera me entero, no tomo yo responsabilidad de esa proyección. Yo no la asumo como mía. O sea, me la paso proyectando por la vida, muchas veces atacando. Esto es algo muy potente de la sombra, distorsionando la realidad, que es algo muy importante entender. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Y hoy en día cada vez más difícil de diferenciar. Necesitas mucha conciencia, necesitas estar en presente. Pero bueno, en Somas tenemos muchos pilares que nos ayudan a mantenernos presentes y en buena conciencia. Y por lo general va a crear estas historias muy confusas, rebuscadas, retorcidas, mucha excusa, mucho bloqueo. Hay un bloqueo enorme energético en la sombra de la sombra. Va a estar con muchísima distracción. O sea, quiere decir que no va a poder conectar con la atención, por consiguiente con la conciencia. La sombra de la sombra te desconecta de la conciencia. Te va a hacer creer cosas como el no puedo, el no sé, no es el momento. Todas esas historias que nos vamos contando desde la sombra son totalmente paralizantes, desde la sombra de la sombra. Vamos a ver la luz de la sombra. ¿Y por qué le digo la luz de la sombra? Porque, ¿qué crees? Sin luz no hay sombra. Claro. Y eso es hermosísimo. Recuerden esto, sin luz no hay sombra. Por consiguiente, mientras más trabajes tu sombra, en mis palabras, pero esto es una ideología totalmente de Jung, mientras más trabajes la sombra, te vas a acercar más a tu luz. En su luz es la puerta del conocimiento, del autoconocimiento hacia lo más profundo. Cuando la miras, cuando la atiendes, deja de tener poder sobre ti para que tú utilices esa gran potencia en ti. Porque también en la sombra está todo el material creativo, está muchos dones, muchos talentos. Como estas bases, lo que decía yo de la ventana, que estamos idealizando al otro. Muchas veces estás viendo al otro, pero eso está en ti. Te revela lo que no sabías de lo que eres capaz. Y te ayuda a sostenerte en amor incondicional. Porque me acepto tal cual soy.
tal cual soy. Por ejemplo, me acepto con mi homosexualidad. Cuando yo me acepté con mi homosexualidad, me empezó a transformar todo mi entorno. Mi mundo cambió. Cuando yo me acepté, mi mundo cambió. Te lo digo así. Mi visión cambió. Y mis pasos empezaron a ser muy distintos. Porque en una familia tan conservadora, tan católica, tan rígida, tan encorsetada, verdaderamente te puedo decir que mi homosexualidad, más que en la sombra, por eso en los closets, por eso dicen saliste del closet, bueno, es un poco por ahí. Y pasó algo maravilloso. Y gracias a todos mis amigos, amigas, a mis grupos, porque cuando empecé a abrir, cuando salí del closet, por ocupar el cliché, hubo una aceptación y hubo una luz, hubo una gran luz ahí que te puedo expresar esta claridad de luz y sombra y el trabajo de abrazar esa luz, eso que yo rechazaba, eso que no quería ver en mí, cuando lo acepté, cuando lo abracé, cuando lo amé, me transformó y transformó todas mis relaciones. Ahí está el gran trabajo. Ahí es cuando yo veo esta claridad del trabajo arquetípico. Y aquí pues estoy hablando del arquetipo de la sombra. Y ahí fue cuando la vi como un gran guardián. Porque empecé a hacer lo que me interesaba, empecé a tomar decisiones desde mi creatividad, desde lo más genuino, y por supuesto fue madurando y madurando y madurando. Por consiguiente, cuando la observas, te va a mostrar justo los puntos donde tienes que crecer. Y me encanta tu ejemplo, y gracias, Edgar, porque es un bellísimo ejemplo de cómo la sombra no necesariamente es algo malo. Porque le tenemos miedo a la sombra. Creemos que son los monstruos debajo de la cama. Y es lo que no queríamos ver. No porque sea malo, sino porque le tenemos miedo. Correcto. Y mucho miedo a su gran poder. Cada vez que huyes del miedo, fortaleces la sombra. Sin embargo, cada vez que la miras, recuperas tu poder. La sombra no quiere destruirte, quiere mostrarte la versión que hay en ti. Esa versión tuya que aún vive con miedo. Precioso. Edgar, por favor, síguenos dando regalitos para que podamos integrar nuestra sombra. Regalitos, me encanta. A ver, haz visible tu sombra. Por ejemplo, escribe una situación reciente en la que hayas reaccionado con juicios o queriendo huir, o eso que has querido ocultar, o eso que no quieres mostrar, o eso que te puso pero casi como un dragón en llamas, que no sabes por qué, pero lo sabes, que te causó un malestar. Pues empieza a preguntarte, ¿qué parte de mí estaba activada? ¿Qué lo activó? ¿Qué miedo no quise sentir? ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué reaccioné con esta persona, con este rechazo, por ejemplo? Nombrar es el primer acto de liberación. Y se vale abrir. Te pido por favor que hagas este ejercicio de la forma más honesta. O sea, se vale. Híjole, me dio muchísima envidia. Aunque es mi mejor amiga, pero me dio muchísima envidia cuando me estaba contando que le estaba yendo súper bien. Y reaccioné parándome al baño, haciendo bromas de mal gusto, porque, ¿sabes? Quería sabotear o atacándola, quería sabotear su festejo. Se vale. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Pues tenía mucha envidia. Bueno, pues es parte material de la sombra. ¿Qué vas a hacer ahora? Claro. Segundo regalito. Dibuja tu sombra. Sí. No importa si sabes dibujar o no. Dibújala. Representa gráficamente a tu sombra. ¿Cómo se ve? ¿Qué te dice? ¿Qué color es? ¿Qué forma tiene? ¿A qué se parece? Y luego puedes irte cuándo aparece. Que estoy totalmente fuera de... que no quiero dibujar, vaya. Pues cógete una revista y ve, vas buscando una imagen o algo y la recortas. Y con eso haces el ejercicio. Luego conversa con ella. Sí, ten un diálogo con ella. Y pregúntale, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué contenidos tienes para mí? Este acto simboliza la toma de conciencia, como proponemos en uno de los pilares de Somas, que es toma de conciencia. Método Somas es nuestra plataforma de bienestar integral. Porque luego lo mencionas y me quedo pensando si la gente sabe qué es Somas. Somas es nuestra membresía, que es una plataforma digital. Vayan y entren a somas.seryoga.org. Ya.
Perdón por el paréntesis, adelante. Tercer regalito. Elige una acción pequeña que tu sombra no quiera que hagas. Por ejemplo, puede ser algo muy simple. Pedir ayuda por vergüenza. La vergüenza te está nulificando. El tema no es pedir ayuda, es la vergüenza. Ahí la sombra de la sombra es la vergüenza. Enviar ese email por miedo a el qué van a pensar de mí, o ese WhatsApp. Ahí no es el email, es el miedo del qué va a pensar el otro de mí. Espero que me estás cachando muy bien el ejercicio. Te invito a que lo hagas. Hazlo sin justificar. Simplemente hazlo con amor. Hazlo para ti. Si estás en crianza, cuando tus pequeñines sientan miedo o reaccionen desde el enojo o algún tipo de emoción o sentimiento que tú consideras negativo porque así te lo enseñaron, porque te incomoda, porque no te gusta, porque te saca de tu zona de confort, detente, valídales. Usa tu conexión y comprensión. Tú eres el adulto y ayúdale a reconocer esas partes que todos tenemos. Y quizá tu pequeñita, quizá tu pequeñito, tu pequeñite, te está mostrando, te está dando grandes regalos para liberarte muchas veces de esas cárceles que nos fueron haciendo por el buen comportamiento, por lo que estaba bien, por lo que es aceptado por una sociedad o un tejido social. Decreto amoroso. Abrazo mi miedo, abrazo mi sombra. Hoy dejo de pelear con las partes de mí que he rechazado. Me vuelvo hogar para todo lo que soy. La sombra no desaparece, pero cuando lo haces consciente, deja de gobernarte desde lo inconsciente. El miedo no se elimina, se transforma. Se transforma en el fuego que ilumina tu camino hacia ti misma, hacia ti mismo, hacia ti misma. Y si hoy estás enfrentando algo que no comprendes, detente y míralo desde dentro. Tal vez no es algo que te está haciendo daño, tal vez es algo que está esperando ser reconocido. Tu sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que ha estado esperando ser amada con más profundidad. Gracias por compartir este espacio de verdad con nosotros. Si este episodio te resonó, compártelo con quien también esté enfrentando sus propios miedos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y un abrazo enorme. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio tocó algo en ti, suscríbete al podcast y compártelo con alguien a quien le pueda llegar al corazón. Y si quieres profundizar en ti y transformar desde la raíz, regístrate a la Masterclass gratuita sobre los 4 arquetipos vitales en masterclass.seryoga.academy y recuerda, cambia tu patrón y cambiarás tu historia.